Bien, vamos a dar inicio a este conversatorio con nuestro primer ponente, que es el tema 12 de octubre, Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha Indígena, impartido por el coordinador de este conversatorio, Pavel Ulianov. Doy una pequeña reseña de Pavel. Él es purépecha, originario de la región del lago de Pátzcuaro, historiador, egresado de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, consejo autónomo que agrupa diversas autoridades civiles, comunales y tradicionales de los pueblos originarios. También es coordinador de la organización Comuna Purépecha, coordinador del colectivo de abogados indígena Cuchari Huinapecua, Nuestra Fuerza, y también es integrante del Consejo Puricahueri Cunchecua, Fuego y Año Nuevo Purépecha. Bien, le damos la bienvenida a nuestro compañero Pavel. Adelante, Pavel. Muchas gracias, Selene. Quisiera pedirles permiso para poder compartir mi pantalla. No sé si ya lo tenga. Adelante. Muy bien. Creo que ya se observa. Ustedes, por favor, me confirman. Listo. Bien. Bueno, pues primero, muchas gracias a la organización Comuna Purépecha que nos permite estos espacios, estos lugares de reflexión, de crítica, de autocrítica, que son muy necesarios. Siempre es necesario analizar, estudiar el pasado, criticar el presente, por supuesto, y apuntar hacia el futuro. Entonces, pues muchas gracias a todos los compañeros de la Organización Comuna Purépecha que nos permiten este espacio. Bueno, yo voy a desarrollar una idea central. La idea central que quiero platicarles, exponerles, es que el 12 de octubre es el Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha Indígena. Pensamos que el 12 de octubre, por supuesto, no es el día del descubrimiento de América, ni tampoco el día de encuentro de dos mundos, o incluso la han denominado Día de la Raza o Día de la Hispanidad. En otros lados le han puesto el nombre de Día de la Diversidad Cultural o Día de la Interculturalidad. Incluso algunos compañeros con propuestas más avanzadas han llamado este día el Día de la Descolonización. Nosotros pensamos que en esta emblemática fecha es el Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Indígenas. Y empezamos con el comúnmente o el más conocido, el Día del Descubrimiento de América. Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, nos enseñaron en la escuela, en la historia oficial, que este día se celebra el Día del Descubrimiento de América. Esto, por supuesto, desde el punto de vista de la historia oficial y eurocentrista. Supuestamente Cristóbal Colón este día descubrió América en el año de 1492. Sin embargo, pues los españoles, ni Cristóbal Colón ni los españoles hicieron tal hallazgo, pues para descubrir es necesario encontrar algo desconocido. Y estas tierras que hoy se llaman América eran ya conocidas, habitadas, nombradas, dominadas, gobernadas por los pueblos originarios desde miles de años antes del arribo de los conquistadores. A esto se le puede aunar que Cristóbal Colón murió pensando que había llegado a la India, por lo que no se puede descubrir en base a una aberración, en este caso a una aberración geográfica. Y también vale la pena destacar un poco de este personaje, Cristóbal Colón, que todo el mundo o en la historia oficial lo ven como un visionario, como un gran navegante, como el descubridor
entre comillas, de América. Sin embargo, su paso por lo que se llamó el Nuevo Mundo, pues inició un proceso de brutal explotación, de esclavismo, de genocidio de cientos de pueblos originarios. En el devenir histórico, en contra de la historia oficial, Cristóbal Colón se manifiesta, se descubre como el primer esclavista de América. Y veamos un poco las propias o las fuentes antiguas. Miguel de Cueno, quien era compañero de Cristóbal Colón durante el segundo viaje, narra en una de sus fuentes la forma de la partida de la isla de Santo Domingo. Y cito: la víspera de nuestro retorno a España, decepcionados al no haber encontrado oro, rodeamos los 4 poblados situados cerca de nuestro fondadero y capturamos a 1,600 salvajes, hombres, mujeres y niños grandes, y los embarcamos en nuestros naos para venderlos como esclavos en España. Y también el propio Cristóbal Colón, en una carta a los reyes católicos fechada del 15 de febrero de 1493, decía, y cito: pueden ver sus altezas que yo les daré oro en cuanto hubiere menester, y esclavos cuantos mandaran cargar, y serán de los idólatras. Y cuando mandare, yo les enviaré esclavos. Espero yo traerlos o enviarlos de estos en la mayor parte. Es decir, contra la historia oficial, Cristóbal Colón es el primer esclavista de América. No es una persona que vino a traer civilización o a descubrir, sino que vino a colonizar, a llevarse esclavos y a imponer el poder de la corona española. Así es como se le debe de ver a Cristóbal Colón. Entonces, por supuesto, no es el día del descubrimiento de América. Luego también parte de algunos historiadores han querido transformar esto del día del descubrimiento de América en día del encuentro de 2 mundos. Pues e incluso se sigue celebrando en algunas naciones de América Latina. Sin embargo, pues históricamente no fue un encuentro de 2 culturas, sino fue una invasión, una conquista, un sometimiento y explotación de la corona española en contra de las culturas originarias. Fue el genocidio de millones de indígenas, el arribo de los europeos al actual continente americano significó en primer lugar la interrupción y destrucción de diversas civilizaciones originarias, mismas que de forma aislada de la interacción dialéctica que en ese entonces existía entre África, Asia y Europa, elaboraron sus propias concepciones de mundo, de Estado, de escritura, de idiomas. Para que se den una idea, en un marco general, antes de la invasión española, cohabitaban entre 90 y 112 millones de habitantes. En analogía, en Europa, España y Portugal, estos 3 estados mantenían una población que no llegaba a los 10 millones de habitantes. Después de este descubrimiento, entre comillas, y conquista de América, la población originaria disminuyó radicalmente. Las cifras conservadoras hablan de un 90 a un 95% de reducción de la población total del continente. Durante los primeros 130 años y posterior fue un total genocidio. Y como ejemplo está propio México, donde la población originaria se redujo de 25.2 millones que existían para 1518 a 700,000 personas que sobrevivieron para el año de 1623. Es decir, sobrevivió menos del 3% de la población originaria. Las causas, por supuesto, de este brutal descenso demográfico fueron múltiples. La primera, sin duda, las enfermedades infecciosas
inexistentes en América, importada por los europeos. Imagínense ahora que está de moda esto de la pandemia del COVID-19, imagínense multiplicado por 100, pues a eso fue a lo que se expusieron los habitantes de los pueblos originarios en ese contexto, a decenas de pandemias, de epidemias que tuvieron que enfrentar y que no tenían los anticuerpos suficientes. Bueno, por supuesto, también se debió a las muertes causadas por la propia guerra, por la violencia de la conquista y finalmente a las condiciones inhumanas de explotación de los pueblos originarios. Entonces, pues no fue un encuentro de dos mundos tampoco. Otra más que han querido establecer es que entonces es el Día de la Raza. El 12 de octubre, que empezó a celebrarse en la segunda mitad del siglo pasado como el Día de la Raza. Esto como aniversario del mestizaje, decían ellos, de la cultura indígena, negra y europea. Esto se originó, y hay que decirlo claro, del Día de la Raza Española. De ahí empezó, es un concepto creado en Europa por el exministro español Faustino Rodríguez en 1913. Es decir, tiene otra vez una visión eurocentrista. Y en México, por ejemplo, esta celebración, entre comillas, se empezó a dar en 1928 durante el gobierno de Álvaro Obregón. Asimismo, esta designación de raza pues es inapropiada debido al propio concepto, el cual es un intento discriminatorio de clasificación de los seres humanos. Y como es bien sabido, en el género humano no existen las razas, pues todos procedemos de la misma especie biológica. En otras palabras, pues todos descendemos del Homo sapiens sapiens. En la imagen pueden observar este otro intento que fue durante la colonia, donde se les clasificaba por medio de castas. Y entonces nosotros nos preguntamos por qué seguimos reproduciendo este concepto, esta idea eurocentrista, y que además que es científicamente errónea. ¿Por qué la UNAM sigue utilizando este lema, por supuesto, propuesto por José Vasconcelos, donde habla de la raza cósmica y que propone que el 12 de octubre sea el Día de la Raza? Incluso el lema de la UNAM, por mi raza hablará el espíritu, pues es científicamente incorrecta. ¿Por qué seguimos reproduciendo este lenguaje del siglo pasado? Y además insistimos que esto es científicamente falso. ¿Por qué incluso los propios purépechas seguimos también utilizando, por ejemplo, en el concurso artístico de la raza purépecha? Con todo respeto a los compañeros, a las autoridades y a los compañeros comuneras y comuneros de Sacán, pues esto es científicamente incorrecto. En todo caso, podría ser el día del concurso del pueblo purépecha. Pero bueno, en fin, este es otro concepto que se ha utilizado mucho durante todo el devenir histórico. Han intentado diversos conceptos, diversas categorías para este día. Y otro que vemos, por ejemplo, es el Día de la Hispanidad. Este día que antes de llamarse Día de la Hispanidad también se llamó Día del Desfile de las Fuerzas Armadas y después fue Día Nacional de España. Otra vez regresamos a la visión eurocentrista. Bajo esta misma visión se conmemora el Día de la Hispanidad, aniversario que no contempla la historia, la cultura y la cosmovisión de los pueblos originarios. Fue un 12 de octubre de 1935 cuando se celebró por primera vez en Madrid el Día de la Hispanidad. Es decir, es un día instaurado por la dictadura franquista. No solamente es un concepto que tiene que ver con el eurocentrismo, sino tiene que ver con esta dictadura militar que hubo
después de la Guerra Civil en España. Posteriormente, al terminar esta dictadura, en la Constitución Española de 1978, pues ya se decretó el 12 de octubre como fiesta nacional de España y Día de la Hispanidad. Cabe mencionar que Hispania era el nombre dado por los romanos a la península ibérica y parte de la nomenclatura oficial proveniente de estas provincias romanas que se crearon ahí. Observen cómo en España entendieron o vieron que tenían que renombrar, ¿no? Porque ellos también entienden o saben que la cuestión de la invasión romana, pues es un legado también que ellos tuvieron, pero fue renombrado y lo renombraron como Día Nacional de España. Aquí también estábamos reflexionando o estábamos observando cuando veíamos la historia de España, cómo ellos tuvieron una dominación por 8 siglos, una dominación musulmana del año 711 de la era común al 1492. ¿Por qué entonces los españoles sistemáticamente, tradicionalmente, comúnmente niegan esta influencia árabe y musulmana en España? Basta revisar la gastronomía, la nomenclatura, el vocabulario, la cultura, las costumbres, la toponimia, el fenotipo propio de los españoles para ver esta influencia que tuvieron. Para que se den una idea, los dominaron a ellos los musulmanes el doble de lo que los españoles dominaron en México. Entonces, esto se debe a que durante el siglo XVI hubo una política de uniformidad religiosa que supuso la expulsión o conversión forzosa de musulmanes y de judíos, pero también la represión de muchas costumbres que se les asociaban y, por supuesto, la prohibición total de la lengua árabe, que en ese entonces era de las más habladas en esa península. Durante todo el siglo XVI fue de las más habladas. Entonces, los musulmanes también son su cultura padre. Me refiero de los españoles. Entonces, ellos sistemáticamente, tradicionalmente, han renegado de esta influencia que tienen de los musulmanes, pero dan el grito en el cielo cuando los mexicanos queremos renegar de la influencia española. Bueno, solamente es una digresión. Entonces, este concepto de Día de la Hispanidad, por supuesto, viene de esto que fue la Hispania durante el Imperio Romano. Bueno, otro concepto más que se ha dado es el Día de la Diversidad Cultural o Día de la Interculturalidad. En otros países, por ejemplo, como Argentina o como Ecuador, el 12 de octubre se celebra el Día de la Diversidad Cultural, haciendo alusión a la interacción de las diferentes culturas coexistentes, así como con el objetivo de reconocer y rectificar la colonización. Estas conmemoraciones fueron establecidas relativamente hace poco tiempo. Por ejemplo, en Ecuador, el 12 de octubre, Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad, anteriormente se le identificaba como el Día de la Amazonia. Eso fue su antecedente, haciendo referencia a que Francisco de Orellana descubrió, otra vez entre comillas, el río Amazonas en un 12 de octubre de 1542. Entonces, otra vez se vuelve a reproducir esta visión eurocentrista. Nosotros pensamos que estas categorías son insuficientes para reconocer la historia, la cultura, la filosofía de los pueblos originarios. Otro concepto más que han elaborado los compañeros de Bolivia es el Día de la Descolonización.
y es de los pocos que no reproducen una visión europea. Es una propuesta de este país sudamericano y por mandato del presidente de Estado en el 2011 se declaró el 12 de octubre como el Día de la Descolonización mediante un decreto supremo. Dicha norma fue promulgada en el marco del Día Continental de la Descolonización, aprobado por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Y me gustaría citar un pequeño párrafo de cuando se decretó de Evo Morales. Cito: hoy tenemos que luchar para volver a vivir bien, pero no lo lograremos el vivir bien si no conocemos la verdadera historia, si no dejamos atrás el Estado colonial que tiene una historia de sometimiento y exclusión. Bueno, entonces, estos son algunos frases, algunos conceptos, algunas categorías que se han utilizado durante el 12 de octubre. Nosotros sostenemos que este día es el Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha Indígena. Día que se celebra que después de más de 500 años, pese a los sistemáticos intentos de destrucción, los pueblos originarios continúan preservando su organización comunal, su cultura, sus idiomas, escribiendo hoy por hoy, gradualmente pero a paso firme, su propio devenir histórico. Siguen escribiendo su propia historia. Es día de recordar las luchas históricas de los pueblos indígenas y solamente quisiera nombrar algunas pocas. Por ejemplo, a nivel de América, pues por supuesto la rebelión de Manco Inca en 1536 y continuada por Tupac Amaru hasta 1572, el movimiento Taquiongo en la década de 1560, los levantamientos generales mapuches encabezados por Lautaro y Palantauro en 1553, y desde entonces hasta la fecha los hermanos mapuches se han mantenido en constantes luchas contra 3 estados, nación, y continúan en resistencia. La insurrección popular en Oropesa, es decir, en Cochabamba, la rebelión de Juan Santos Atahualpa en la selva amazónica en 1742, la rebelión de José Gabriel Tupac Amaru II de 1780 y por supuesto la lucha de Bartolina Sisa, en cuyo honor se nombró el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y pues solo por mencionar algunos de México, pues la guerra del Mixtón en el norte de México, 1541, las guerras chichimecas desde 1550, la rebelión de las 7 naciones desde 1643 en el norte de Nueva Vizcaya, es decir, en Chihuahua, los alzamientos tarahumaras, que hubo múltiples desde 1646, también el alzamiento del pueblo yaqui desde 1740, y sin dejar de lado, por supuesto, el movimiento de Jacinto Caneque en Yucatán en 1761. Es decir, hay una multiplicidad de luchas, de resistencias, de rebeliones en toda América, en todo México y en todo Michoacán. Y en Michoacán, solo para mencionar también algunos, y con esto quiero terminar, por ejemplo, también es día de recordar las rebeliones de Pátzcuaro de 1766 y 1767, que nucleó a más de 200 comunidades purépecha y que se adelantaron a lo que después fue la independencia. La independencia no surgió únicamente con Miguel Hidalgo. Los antecedentes históricos concretos se encuentran en estas rebeliones de Pátzcuaro. Ahí surgió este concepto de muera el mal gobierno, que después retomó Hidalgo, después el ZLN, después el CNI, y que ahora es muy conocido. También, por ejemplo, está la defensa de los bosques del general Casimiro Leco, general purépecha Casimiro Leco, el combate agrario de Primo Tapia por las haciendas, la hacienda de Cantabria,
Por supuesto, también está la defensa de las tierras de Elpidio Domínguez Castro, las luchas por el socialismo de guerrilleros purépechas, está también las batallas por la autonomía de Juan Chávez y están también, por supuesto, la oposición en contra de los voraces hacendados por Efraín Capiz, que era el abogado de los indios. Y por supuesto, las luchas actuales por la autonomía, la autodeterminación y el autogobierno de las comunidades originarias. Finalmente, nosotros creemos que en este Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha Indígena tenemos la responsabilidad histórica de continuar con la lucha de nuestros antepasados, de los abuelos en el camino. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues lo que precisamente hicieron nuestros antepasados, nuestros abuelos, seguir en la lucha y en la resistencia, en la lucha por la tierra comunal, por el territorio, por la defensa de los recursos naturales, por los derechos colectivos, por la autonomía, por todas estas luchas históricas que han tenido los pueblos originarios. Y pues por último recordar que la política de Estado, esté quien estén los virreyes, estén los liberales, estén los conservadores, esté la república, está el imperio, estén los neoliberales, la política de Estado siempre es divide y vencerás. Eso es lo que históricamente le han hecho a los pueblos y las comunidades originarias, y la política comunal, su contraparte, precisamente es lo contrario, unir. Solamente unidos los pueblos originarios podrán salir victoriosos en estas batallas. Muchas gracias.